Bueno, Profe, una consulta. sí, ¿La fecha del último parcial, cuándo sería? y mira, estimativamente tiene que ser por ahí en la fecha que figura en el cronograma. No sé si vos ya miraste ahí. Eh, Sí, 15 de noviembre me parece que era. bueno, pero como ya el tercer parcial lo corrimos una semana, es probable que el cuarto parcial también, en lugar del 15, sea la semana siguiente, ¿eh? Pero va a ser entonces, ya te digo, a ver si es noviembre. En lugar del 15 podrá ser, si no es el miércoles 17, puede que sea el 22 o por ahí. En esos días va a estar, entre el 17 y el 24 seguro, ponele. No te sé decir todavía exactamente, porque también depende de cómo vayamos evolucionando con los prácticos, ¿sí? Pero Listo, no, listo. no se va a ir más del 24, entonces será o el 17 o el 22, calcularía yo, más tirando al 22, ¿sí? Bueno, ¿y la fecha de entrega de este práctico que estamos haciendo? La fecha de entrega de este práctico estaba puesta, creo, ahí en el aula, y No si está no habilitada todavía. todavía no está visible, bueno, ahí te voy a decir, a ver, que es el 14, ¿no? Me parece. Sí, y claro, No, el de integrales es el 13, profe. eh, perdón, ¿cómo? El de integrales es el 13. Aplicación me parece de integrales es el 14. Claro, en realidad el 14 tiene una parte que es la que seguro puede llegar a entrar en el parcial, que es integrales definidas, que es lo que vamos a ver ahora, y ese práctico 14 tienen tiempo hasta el 20, ¿sí? Así que por eso les digo que probablemente si el 20 tienen que entregar este práctico, el parcial sea el 22, probablemente, ¿sí? ¿Y ¿Me el entiendes? práctico número 13? Y el ¿Qué práctico fecha 13 tiene no, de entrega? no está habilitado. No, no, hoy me Ah, fijé y no estaba, profe. porque ese tiene hasta el 31 para entregarlo. Ah, no, Esperen que no, no ya, estaba habilitado. pensé que ya estaba habilitado eso. Ya se lo voy a habilitar entonces para que vean los dos. Eh, Estaba puesta la fecha, pero claro, no lo habíamos habilitado. Entonces, del 13, pero igual yo les había dicho más o menos que para el 13 tenía fecha hasta el primero, o sea, para el 13 tienen tiempo hasta el 31, ahí se lo estoy habilitando, y para el 14 tienen tiempo hasta el 20. Bien, ahí estaría, ahí quedó habilitado. Bueno, entonces, del práctico 13 nos quedó un par de ejercicios para ver que no van a entrar en el parcial, ¿sí? Ya les digo que son el 8 y el 9. El 8 lo vamos a ver ahora, que son integrales trigonométricas inversas. O vamos a ponerle así, integrales donde aparecen expresiones de la forma ax cuadrado más bx más c. O sea, en el integrando aparece en el denominador generalmente expresiones de la forma ax cuadrado más bx más c.
Entonces puede suceder que tengan, por ejemplo, integral de este tipo, en esos casos van a tener que utilizar estas fórmulas que se las voy a copiar ahora, ¿sí? Que son la integral del arco seno o arco coseno. Integrales indefinidas sería esto. Aguántenme un cachito que busco la formulita. Entonces, donde aparecen expresiones de la forma a al cuadrado más x al cuadrado, van a utilizar esta integral, que es la tangente a la menos 1 de x, perdón, 1 sobre a sería 1 sobre a por la tangente a la menos 1 de x sobre a, más la constante. O puede ser que se les presente una integral de la forma diferencial x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y entonces esta integral va a ser arco seno. Cuando digo tangente a la menos 1, acuérdense que tangente a la menos 1 de x es lo mismo para nosotros que el arco tangente de x. Y cuando ponga el seno a la menos 1, que es lo que voy a poner acá, es lo mismo que decir el arco seno de x, ¿sí? Entonces la integral esta, todos vamos a ponerle, ya que le estaba poniendo el número, diferencial de x sobre la raíz de a al cuadrado menos x cuadrado, eso es el seno a la menos 1 de x sobre a. De x sobre a. Y puede llegar a tener una opción que sería la integral de diferencial x sobre x por la raíz de x cuadrado menos a al cuadrado, que es el 1 sobre a por la secante a la menos 1 de x sobre a. Más constante en todos los casos. ¿Está bien? Entonces, en lugar de decir seno a la menos 1, es lo mismo que por ahí lo van a encontrar en las tablas de integrales como arco seno, que es equivalente a seno a la menos 1, como tenemos acá, ¿sí? O arco tangente, que sería lo mismo que decir tangente a la menos 1, como tenemos acá. Entonces, en esos ejercicios como los que tienen ahí en el 8, práctico 8, a ver, esperen que voy a copiar uno de ellos, por ejemplo en el A. Entonces, el ejercicio 8 del apartado A, ustedes tienen la integral de 1 sobre x cuadrado menos 4x menos 4x más 13 diferencial de x. En lugar de poner 1, puedo poner directamente así, diferencial de x sobre esto, ¿sí? Bueno. Y acá, como les decía, ¿ven? Acá aparece esta expresión que es una cuadrática, ¿sí? Esperen que no estoy viendo la pantallita, ahí está. Aparece en el integrando, en el denominador, en este caso, una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿sí? O sea que es muy probable que esta integral la pueda acomodar para llevarlo a la forma de arco seno, arco tangente o arco secante, una de esas tres que les anoté recién ahí, ¿sí? Entonces, para hacer eso, para usar una de esas formulitas que les di recién, yo necesito tener, por ejemplo, la del arco tangente, necesito tener algo de la forma así. A cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Es decir, la x al cuadrado, que en realidad en lugar de x puede ser x más 1, x menos 3, en realidad va a ser un binomio elevado al cuadrado, y este a que sería un número, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a hacer para pasar de esta expresión a algo parecido a esto, es completar el cuadrado del binomio. ¿Se acuerdan que vamos a, entonces, a completar el cuadrado del binomio? Es decir, este x al cuadrado menos 4x más 13, lo tenemos que transformar en algo parecido a x más, supongamos, un número elevado al cuadrado, a un binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la función cuadrática, la podíamos escribir de la forma factorizada, conociendo las raíces, o la podríamos escribir en la forma canónica, ¿se acuerdan? Encontrando el vértice, por ejemplo. Entonces lo que quiero es transformar esta ecuación cuadrática, que ahí está en forma polinómica, la quiero pasar a la forma canónica, para poder, digamos, asemejarla o hacer que se parezca a esta formulita que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para completar el cuadrado del binomio? Lo que tenía que hacer era escribir, en este caso, el x cuadrado menos 4x, y esto, para que sea el cuadrado de un binomio, tenía que ser la mitad de este numerito, o sea, el numerito que tengo que tener acá, como el término independiente, sería, en lugar del 13 que tengo acá, necesito tener la mitad de este número, la mitad de 4, que sería el 4 dividido 2, la mitad del término lineal sería, ¿sí? La mitad de 4, entonces 4 dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Si yo hago eso, 4 dividido 2 me da 2, al cuadrado sería 4. Entonces, para completar el cuadrado del binomio, lo que yo tengo que hacer es sumar y restar este numerito. 4. Sumo 4, ¿sí? Que ya les vuelvo a repetir, sale de hacer esta cuenta, es decir, la mitad del término lineal que tengo acá, que en este caso vale 4, elevado al cuadrado, ¿sí? En realidad no es la mitad del término, sino la mitad del coeficiente del término lineal, o sea, la mitad del 4, ¿sí? Sin la x, quiero decir. ¿Ah? 4 dividido 2 es la mitad del término lineal, o del coeficiente del término lineal, y elevado al cuadrado, eso me da 4. Entonces, para completar el cuadrado del binomio, sumo 4 y resto 4. Y después agrego el más 13, que en realidad no lo agrego, sino que era el numerito que tenía acá, ¿sí? En realidad el que agrego, que sumo y resto, es este 4, ¿sí? Sumo 4 y resto 4, en realidad esto no cambiaría nada, porque si sumo y resto 4 se cancelaría, y me quedaría como la ecuación que tenía al principio, x cuadrado menos 4x más 13, ¿sí? Pero ¿para qué hago esto de sumar y restar este número? Este número que es el que puse ahí. ¿Para qué hago eso? Porque ahora los 3 primeros términos de todo esto me van a determinar el cuadrado de un binomio, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el binomio que al desarrollarlo, aplicando la formulita del desarrollo del cuadrado del binomio, me da todo esto? Y el binomio sería x menos la raíz de 4 sería 2 al cuadrado, ¿sí? X menos 2 al cuadrado. Si a eso desarrollo con la formulita del binomio, ¿se acuerdan que era el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo? Haciendo ese desarrollo, les tendría que dar esto, x cuadrado menos 4x más 4. ¿Ven? Y entonces, menos 4 más 13, ahí me quedaría el numerito que va a ir acá, más 9 en este caso, ¿no? Profe, Sí, yo no entiendo lo que hiciste ahí con el 4 medio al cuadrado. el 4 medio al cuadrado, eso lo hago para saber qué es lo que tengo que sumar y restar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que sumar y restar? La mitad del término lineal y elevarlo al cuadrado. Entonces, la mitad del término lineal, ¿cuál sería?
la mitad de 4. ¿Y la mitad de 4 cuánto es? 4 dividido 2. Por eso hago 4 dividido 2. ¿Sí? Eso sería la mitad del término lineal, y a eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y en este caso, eso me da por resultado este 4. Y esto es lo que me dice que es lo que tengo que sumar y restar para después completar el cuadrado del binomio. ¿Se entiende? O sea, supongamos otro ejemplo, que acá hubiera tenido x cuadrado menos 6x más 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería lo que tendría que haber sumado y restado en este otro caso? Tendría x cuadrado menos 6x. ¿Qué voy a sumar y restar? La mitad de 6 sería 6 dividido 2. ¿Sí? La mitad de este número, 6 dividido 2, ¿eso cuánto me da? 3. Y elevarlo al cuadrado. Entonces, en este caso, necesitaría sumar y restar 9. Sumar y restar 9 más el 10 que tenía. Estoy poniendo otro ejemplo, ¿sí? Para que vean de dónde sale ese numerito, que es el que tengo que sumar y restar. ¿Para qué? Para armar el cuadrado del binomio. Y en este caso, ¿cuál sería el cuadrado del binomio? X, como acá tengo un signo menos, voy a poner también un signo menos, y sería la raíz de el 9, que me daría un 3. Todo eso al cuadrado, me daría el cuadrado de este binomio, ¿sí? Que si yo lo desarrollaría, me quedaría este, x cuadrado menos 6x más 9. Y después, ¿qué me quedaría como término independiente? Menos 9 más 10, que me daría en este caso más 1. ¿Sí? Bueno, este es uno a modo de ejemplo, ¿está bien? Pero el que teníamos nosotros, entonces, volviendo al ejercicio, sería que esta integral me va a quedar entonces igual a la integral de diferencial de x sobre, y en lugar de poner el x cuadrado menos 4x más 13, lo pongo en la forma canónica, es decir, este x menos 2 al cuadrado más 9, que es lo que hicimos ahí. ¿Está bien? Bien. Y entonces, ahí es donde voy a borrar esto, voy a tener que borrar. Una vez que yo lo tengo de esa manera, fíjense que esto se parece a la integral que había copiado hoy del arco tangente, ¿sí? Que era, ¿se acuerdan? Diferencial de x sobre x cuadrado más a al cuadrado. Que es lo mismo como se lo había escrito hoy, en realidad se lo había escrito al revés. Como diferencial de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado. O sea, poner acá abajo x cuadrado más a cuadrado, o al revés, a cuadrado más x cuadrado es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, usando esta formulita, ¿cuál sería mi a en este caso, en este ejercicio que tengo que resolver? El a al cuadrado, en realidad. El a al cuadrado es este numerito que tengo acá. Este 9 sería el a al cuadrado, ¿sí? Entonces, se entiende que a sería, si a al cuadrado es el 9, a sería entonces igual a 3. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en la formulita que yo les había dado, me decía que esta integral era 1 sobre a, de la tangente a la menos 1, de x sobre a, más la constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta integral? El a dijimos que va a valer 3. Me va a quedar entonces 1 sobre 3 de la tangente a la menos 1 de x sobre a, pero en realidad el x nuestro es todo esto que está elevado al cuadrado, ¿sí? No tengo la x solita, sino que tengo x menos 2, x menos 2, en lugar de x tengo x menos 2, es decir, todo lo que está dentro del cuadrado sería el x menos 2, que sería el x sobre a, y el a que vale 3.
Bueno, más la constante. ¿Se entiende la integral? ¿Cómo es? ¿Alguien quiere que vuelva a explicar algo de esta parte? Yo lo entendí, profe. Bueno, ¿todo el mundo entendió? O sea, lo más complicado es pasar de la forma polinómica a esta que es la forma canónica, es decir, completar el cuadrado del binomio, y después le queda la fórmula de el tangente a la menos 1, o coseno a la menos 1, o seno a la menos 1, o la que vimos hoy, secante a la menos 1. Alguna de esas tres va a encajar en esta. O sea, esta que no tiene la raíz es tangente a la menos 1. La otra donde aparece una raíz, que sería la raíz, por ejemplo, de todo esto, si tiene una raíz, es probablemente seno a la menos 1 o coseno a la menos 1. Pero el procedimiento sería lo mismo. Armar el cuadrado del binomio y después usar la fórmula de tangente a la menos 1 o el seno a la menos 1 o la secante a la menos 1 si es que corresponde. ¿Sí? Bueno. Con esto terminaríamos lo que corresponde al práctico 13. Les vuelvo a repetir que este ejercicio, que sería el 8 y el 9, no le vamos a tomar en el parcial. Así que bueno, yo se los di porque lo tienen ahí en la práctica, pero no lo vamos a tomar, ¿sí? Y entonces ahora sí, comenzamos con lo que sería del práctico 14, que son las integrales definidas, ¿sí? Profe, ¿y hasta qué práctico entra en el parcial? Ahí te digo. Va a entrar hasta este práctico 14, que después ya le vamos a decir qué ejercicios, no sé si va a entrar todo, o quizás entre hasta tal ejercicio que ya le vamos a indicar. Probablemente los que dicen área entre curvas, cálculo de áreas, que ya son los ejercicios 8, el 9, 7, 8, 9, esos ejercicios no van a entrar. O sea que del práctico este 14 entrará 1, 2, 3, hasta el 4, quinto. A ver. Hasta el quinto ejercicio más o menos, ¿sí? De este práctico. Bien. Entonces, esperen que vuelva al práctico, ahí para ver los ejercicios que tenemos ahí. Bueno, entonces para resolver este problema, en realidad el problema que dio origen al cálculo integral, en realidad, es justamente un problema que tiene que ver con el cálculo de áreas, y con el cálculo de áreas de figuras curvas, no como estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo, a calcular. Sabemos que el área de un rectángulo es, si la base es x y la altura es y, sabemos que el área de un rectángulo es x por y. ¿Sí? O en el caso de, qué sé yo, un círculo, conocemos la fórmula para integrar el área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? El problema que dio origen al cálculo de áreas, justamente de figuras geométricas no rectangulares, como estaban acostumbrados, o que eran las conocidas hasta ese momento, era el cálculo de áreas de regiones delimitadas por curvas, o secciones curvas, digamos. No se conocían fórmulas de integración para o no se conocía en realidad ningún método algebraico ni matemático para calcular el área de una región delimitada por una curva, ¿sí? Lo que sí se conocía era el área, por ejemplo, como les decía, de un rectángulo, de un cuadrado, ¿sí? Entonces, en principio lo que se hizo para poder encontrar el área de una región limitada, supongamos, por una función, f de x, el eje X y dos rectas verticales
que sería en este caso una recta x igual a A, y otra recta, supongamos por acá, x igual a B. Lo que sé que, o el problema que dio origen entonces al cálculo de áreas y al planteo de este tema que es la integral, es encontrar el área de la región del plano delimitada por estas curvas, ¿sí? Una función f de x mayor que 0, tiene que ser positiva, supongamos en principio, la recta x igual a A y x igual a B, y el eje de las x. Esa región delimita esto que estamos pintando acá, y el objetivo de entonces era calcular el área de esta región, ¿sí? Entonces, lo que se hizo para comenzar a investigar este tema es, bueno, utilizar áreas de regiones conocidas, como les decía, conocíamos cómo calcular el área de un rectángulo. Entonces, en principio, bueno, una manera muy burda de poder aproximar este área, podría decir que, bueno, a lo sumo, el área de esta región podría estar comprendida entre, o aproximada, si se quiere, por el área de este rectángulo. Yo podría tomar este rectángulo y calcular el área de este rectángulo y decir que, bueno, el área de esta región pintada estará a lo sumo comprendida entre el área de ese rectángulo grande y el área de este rectángulo más chiquito, que vendría a estar por acá, ¿sí? Si calculo el área de este rectángulo chiquito y el área de este rectángulo grande, en principio, una forma de acotar muy burda esa región rayada sería decir que, bueno, estará comprendida entre lo que me da el área de ese rectángulo grande y el área de este rectángulo más chiquito, ¿sí? Pero después, investigando un poco más, nos damos cuenta de que, y a lo mejor en lugar de tomar un solo rectángulo, podría tomar varios rectángulos para aproximar mejor ese área. Entonces lo que se hace es, recuerden siempre que el objetivo era encontrar el área de la región rayada, ¿sí? La región delimitada por esta recta x igual a A, x igual a B, una función f de x y el eje x, ¿sí? Entonces, como les decía, bueno, para calcular en forma aproximada ese área, lo que podemos hacer es tomar rectángulos más chiquitos. Podría, por ejemplo, entonces lo que podemos hacer es dividir esta región desde A hasta B en partes iguales, en n partes iguales. De hecho, se toman, por ejemplo, dividir así, y calcular, supongo que voy a dividir en todas estas partes. En n partes iguales, o sea, el ancho de cada uno de estos intervalitos, ¿sí?, es siempre el mismo, ¿sí? Entonces divido en n partes iguales, por ejemplo, divido en 10 partes iguales esta región, y calculo las áreas de estos rectangulitos, ¿sí?, que quedarían en este caso debajo de la curva. Acá, acá y acá, ¿sí? Es decir, este rectángulo, no sé si se ve bien ahí, acá tendría otro rectángulo, ¿sí? Entonces tendría, llamémosle a este R1, R2 a este rectángulo, R3, R4, y así siguiendo, hasta este último que lo vamos a llamar, supongamos, Rn, ¿sí? Entonces, el área de R, del R sería la región original, ¿sí?, la que estaba delimitada por la función f de x, el eje x, la recta x igual a A y la recta x igual a B. Ese área original podría estar, o podría calcularse en forma aproximada, por eso utilizo acá este simbolito que tiene como una viborita acá arriba, que quiere decir aproximado, a la suma de las áreas de estos rectángulos. Llamémosle a esas áreas R1, R2, R3, más sería R3, más R4, más, y así puntito suspensivo, hasta un
¿cierto? R sub n, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí lo que estoy calculando son la suma de áreas de figuras conocidas, que son rectángulos, en este caso. Entonces, sumando las áreas de esos rectángulos, yo puedo obtener en forma aproximada el área R que quería averiguar, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pudiera tomar esta amplitud de intervalo cada vez más chiquitita, ¿sí? Esto sería tomando, por ejemplo, una longitud a lo mejor de una unidad, de 1 centímetro, ¿sí? Si a la base de esos rectángulos la hago más chiquitita, estos R1, R2, R3, R4 se van digamos, a ajustar mejor a la curva, o van a llenar una mayor cantidad de espacio bajo la curva de la función f de x. Es decir, que se va a lograr una aproximación mejor, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir, si el ancho de estos rectángulos es cada vez más chiquitita, ¿sí? Entonces es de esperar que estos rectángulos queden encajados, digamos, abajo de la función f y completen la mayor cantidad de huecos posible, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en realidad es tomar una longitud de intervalo tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces, en el límite, o sea, el área de R va a ser el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de las áreas de estos R sub i, digamos. ¿Se dan cuenta? Mientras más chiquitita sea la base de estos rectángulos, mayor cantidad de rectángulos voy a tomar, y mientras mayor cantidad de rectángulos tome, va a quedar como más cubierta el área bajo la función f de x, ¿sí? A ver si les puedo mostrar una aplicación que hicimos con el GeoGebra para que ustedes puedan ver eso que yo les estoy dibujando ahí, y a ver si lo pueden interpretar por ahí mejor.